El doctor Martínez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas y Derecho Comercial en la misma universidad, magíster en Sociedades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Javeriana. Ha desempeñado diversos cargos de importancia en el ámbito nacional, entre los que se destacan: Ministro de Interior y de Justicia en 2 ocasiones, Superintendente Bancario de Colombia, Superintendente Delegado en la Superintendencia de Sociedades, Superintendente Bancario Delegado para las Instituciones Financieras, Presidente de la Comisión de Organismos de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe, Embajador de Colombia ante la República de Francia, Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo, conjuez del Consejo de Estado de la República de Colombia, fundador del Centro de Arbitraje de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, profesor universitario de las principales facultades de Derecho de Colombia. Bienvenido, doctor Martínez. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la gerente jurídica de Legis, gerente editorial, la doctora Marta Penem. Muchas gracias por su invitación. Es un privilegio que con ocasión del día de nuestra profesión tengamos la posibilidad de disertar sobre temas estructurales, no solamente de nuestra profesión, sino de nuestra sociedad, de la arquitectura institucional de la sociedad en un momento histórico del país. Y por eso he querido plantear como un desafío a la dialéctica una conferencia que se llama retóricamente de los derechos adquiridos a los derechos extinguidos. Y luego de estructurar la conferencia, dije, de pronto estamos, y podríamos haber bautizado la conferencia, el camino hacia una nueva forma de segregación social. Unos con derechos y otros sin derechos. ¿Cuál es la realidad sociológica? Las valoraciones sociojurídicas en cada sociedad mutan, cambian por realidades culturales, políticas, sociales, económicas. Y frente a esa mutación en las percepciones sociojurídicas, socioeconómicas de los distintos fenómenos sociales, el Estado, no de nueva data, ha querido brindarle a los asociados un principio de estabilidad, que es la denominada seguridad jurídica sobre los derechos que forman parte del patrimonio individual. Los cambios mutacionales desde el punto de vista sociojurídico no pueden alterar las situaciones jurídicas consolidadas. En la teoría económica política de hoy, globalizada por lo demás, se habla de los derechos de propiedad y los organismos multilaterales, la OCDE, a donde con tanta angustia queremos llegar, pero con tan poca doctrina construida para entrar en esos foros, registran que la posibilidad de seguir generando crecimiento económico y social está asociada necesariamente a la protección de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad no se pueden relativizar al amparo de las mutaciones conceptuales que tenga una sociedad. De tal manera
que el fenómeno sociojurídico de las nuevas percepciones sobre el deber ser, si bien es cierto, forzan de facto la imposición de nuevas reglas a situaciones consolidadas por movimientos sociales, por movimientos políticos, por presiones mediáticas. Lo cierto es que los estados están en el deber de proteger esas situaciones jurídicas consolidadas que son los derechos adquiridos. Es así como frente al fenómeno que estoy refiriendo, a partir de concepciones enciclopedistas que informaron todas las reformas del siglo XIX, la doctrina, y particularmente la doctrina francesa, se dio a la tarea de construir el concepto de los derechos adquiridos. Es un consenso racionalista que emana del respeto a las libertades y al reconocimiento de las situaciones que el Estado de Derecho le ha protegido a sus asociados. Esa concepción clásica de los derechos adquiridos que desarrollaron Blondeau y Merlin en Francia y que tanto cita nuestra jurisprudencia, parte de la base del respeto por los derechos que han entrado al patrimonio individual. De suerte que la categoría o el concepto de los derechos adquiridos emerge en el contexto, como lo acaba de decir, por cierto, la Corte Constitucional, de la protección a los derechos de propiedad y de toda la teoría sobre el tránsito de legislación, de la aplicación de la ley en el tiempo, a los efectos de respetar esos derechos adquiridos. En ese contexto es en el que la Constitución de 1991 nos entrega a nosotros, los asociados, a quienes formamos parte de ese pacto político que nos ata, que nos une al amparo de una regla de derecho superior, como ha promulgado el respeto de los derechos adquiridos. El artículo 58 de la Constitución dice inequívocamente que en Colombia se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Por lo tanto, dice la propia Constitución, esos derechos adquiridos no pueden ser desconocidos ni vulnerados por la ley posterior. Ese es un principio fundante de nuestra democracia jurídica, de nuestra democracia política, de nuestra democracia económica, que se fortaleció en el año de 1999, cuando luego de que la Constitución del 91 había postulado entre nosotros la posibilidad de que se expropiaran los derechos aún sin indemnización, a iniciativa que me honra en haberla suscrito, se hubiese convertido como el acto legislativo número 1 de 1990, que le quitó la sombra a los derechos adquiridos mediante el mecanismo de la expropiación sin indemnización, que quedó derogada en el año 99 como un elemento de nuestra Carta Constitucional. Y por si fuese poco, el artículo 48 de la Constitución, reformado por el acto legislativo número 1 de 2000, reitera que el Estado respeta los derechos adquiridos con arreglo a la ley, dice la Constitución, en materia de los derechos nacidos de la seguridad social. Así pues, el concepto del derecho adquirido tiene un talante, un rango constitucional. Es una regla de nuestro pacto social que podría simplificarse para hacer nuestras
algunas expresiones de la propia Corte Constitucional en el sentido de que la mejor defensa del derecho adquirido es la postulación del principio de la irretroactividad de la ley, que es fórmula general en aplicación de nuestro derecho, que solamente advierte una excepción en el artículo 29 de la Constitución en tratándose del derecho criminal o del derecho penal sobre la posibilidad de hacer retroactiva la ley penal cuando es más favorable. Ese es el principio cartular esencial que va de la mano de la protección de los derechos adquiridos. Pues bien, estas dos disposiciones, el artículo 48 y el artículo 58 de la Constitución, nos permiten proclamar unas consecuencias constitucionales de ese enunciado normativo. La primera, que el derecho adquirido como postulado de rango constitucional es una regla del pacto social y por tal razón es inalienable y no puede ser desconocido por las autoridades legítimamente constituidas, mucho menos por quienes formamos parte de ese pacto social. En segundo lugar, se proclama la inmutabilidad de los derechos que se han consolidado en la persona del ciudadano, de tal manera que no pueden ser desconocidos ni vulnerados, como lo dice el artículo 58 de la Carta. Pero la Carta al propio tiempo dice que ese respeto por el derecho adquirido se desarrolla de acuerdo con la ley civil. Es decir, proclamando el principio democrático de la reserva de ley, toda la teoría de los derechos adquiridos tiene que desarrollarse en la ley por el Congreso de la República a través de las leyes que gobiernan toda la teoría sobre el tránsito entre legislación antigua y legislación nueva. De tal suerte que en aplicación de la Constitución y de las leyes civiles se configura un límite al poder del Estado. Un límite porque el Estado no puede desconocer esos derechos que se radican en cabeza de los ciudadanos como derechos adquiridos. Esas leyes civiles constituyen unas reglas decantadas entre nosotros, reglas sociales que establecen cómo el intérprete, el operador jurídico, los ciudadanos debemos entender que opera el tránsito entre ley antigua y ley nueva y que se consolidaron desde la ley 153 de 1887. Son reglas centenarias que nuestra sociedad, no porque sea una sociedad conservadora, se ha impuesto el respeto por ellas como un respeto de gran consenso sobre una ley que algunos, muchos por cierto, han sostenido más recientemente que deberían formar parte de postulados de rango constitucional. Ese es el estado del arte en Colombia. Ese es el marco jurídico. Pero ¿qué ha venido pasando entre nosotros? Ha venido pasando en casos muy debatidos en los medios, en el foro académico, que hay unos ciudadanos que no tienen derechos adquiridos. Y voy a permitirme citar en esta ocasión, doctora Penem, 4 casos que yo diría que son emblemáticos de la situación que estamos viviendo. En primer lugar, el caso de las megapensiones.
A todos nos parece abominable que en una sociedad con una profunda crisis fiscal, con un marcado desprecio por los pensionados populares, existan unos sectores privilegiados que tengan unas pensiones de 25 millones de pesos, no sé cuántos salarios mínimos, etc. Y entonces resultó glamuroso combatir esas pensiones en el ámbito del foro judicial. Y la Corte recientemente, en sentencia C-285 del 2013, que aún tiene la tinta fresca, nos dice, miren, y ustedes ya saben la consecuencia, se desconocieron las megapensiones que habían sido reconocidas por acto administrativo al amparo de las leyes vigentes al momento en el cual se otorgaron esas megapensiones. Y entonces se dice, por parte de la Corte, que lo que ocurre es que en nombre del Estado Social de Derecho emerge un nuevo concepto de los derechos adquiridos. Esto es muy importante. La sociedad colombiana tiene que estar consciente de la postulación de una nueva, la neoconcepción de los derechos adquiridos. Advierto que ni me pretendo jubilar con grandes pensiones, ni tengo un primo hermano, ni mis padres tienen megapensiones, no tengo ningún interés jurídico. Y lo que aquí voy a sostener es absolutamente impopular, tan impopular que se afianza en nuestro Estado de Derecho. A esa grave consecuencia estamos llegando, que lo impopular es lo que dicta el Estado de Derecho. Dice la Corte que hay dos concepciones de los derechos adquiridos. La noción patrimonialista, que fue la de la decimonónica, que dice que el derecho adquirido forma parte del patrimonio individual, y una nueva noción que es la de las situaciones jurídicas en curso. Y citan a Zuleta Ángel para decir que la ley nueva debe aplicarse inmediatamente, sin ser retroactiva, pero afectando los efectos jurídicos de esas situaciones jurídicas. Dice la Corte que esa es la acepción dinámica de los derechos adquiridos. Con el mayor respeto y con la admiración que profeso por la Corte Constitucional, esa es una falacia profunda. Porque desde 1886 no ha habido ningún cambio de concepción sobre los derechos adquiridos entre nosotros. Quien mejor recrea este pensamiento, a quien por lo demás cita la Corte Constitucional recurrentemente en frases que son textuales del libro de Noguera Laborde, es el famoso exministro del Frente Liberal y pensador y rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien en su obra de Introducción al Derecho nos lleva de la mano y nos dice, miren, la teoría de los derechos adquiridos desde la Constitución del 86 parte de la base de plantear la irretroactividad de la ley, pero la ley nueva prevalece, lo que quiere decir que la ley posterior se aplica a los efectos de situaciones jurídicas nacidas bajo una ley anterior. Claro, si el efecto de esa situación jurídica ya se consolidó, pues es un derecho adquirido. Sin embargo, si el efecto jurídico de esa situación, como un contrato, o mejor, el estado civil, se modifica al amparo de ley nueva, se gobernará por la nueva ley. Y cita a Noguera en su obra, que calca, por cierto, la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-285, los casos en que la ley 153 establece
que las situaciones jurídicas nuevas se gobiernan por la ley nueva, en materia de Estado civil, en materia de la posesión, en materia de la propiedad o del derecho real subsiste los efectos bajo la ley nueva. Si la prescripción extintiva se modifica por una ley posterior, dice el artículo 28 de la ley 153, mientras no se haya consolidado ese derecho, habrá lugar a aplicar la nueva ley. Pero dice entonces la Corte Constitucional, al amparo de este principio que ya venía de la Constitución del 86, que los derechos ya no pueden ser absolutos y deben ceder ante principios de mayor valía. Y cita el caso de la expropiación. Dice, y por eso se pueden expropiar los bienes. Pero perdón, en Colombia se pueden expropiar los bienes con indemnización, que es el reconocimiento del derecho adquirido. Si se expropia, si se aliena forzosamente el derecho de propiedad, se le reconoce la indemnización porque es la modalidad como el Estado acepta o resarce frente al derecho adquirido. De tal manera que la existencia de las expropiaciones por motivos de utilidad pública no son una excepción al principio de los derechos adquiridos, son la confirmación de que nuestro Estado respeta el derecho de propiedad del derecho adquirido. Esa no es una regla nueva. De tal manera que entre nosotros puede decirse, sí, que los efectos de una situación jurídica se rigen por la ley nueva, pero si en el caso del pensionado existe un acto administrativo que ha reconocido un derecho pensional al amparo de unas leyes que nos gusten o no, que la sociedad permitió tramitar en el Congreso de la República, que permitió que hubiera extrapensión por escribir un libro o por hacer un trabajo social, qué sé yo, y se reconoce por parte del Estado, ese derecho es inalienable, sin que haya existido ningún cambio legislativo que llegue a alterar el derecho adquirido. Pero como ese derecho adquirido se consolidó en el patrimonio de un político, de un congresista o de un magistrado de la alta corte, tenemos que conculcarlo. La sociedad se da el derecho de conculcar el derecho adquirido. Mucho cuidado, porque con esa jurisprudencia tenemos que salir a decirle a los jubilados de 1 o 2 salarios mínimos de mesada pensional, que en medio de la crisis fiscal del sistema pensional de prima media en Colombia, ha adquirido carrera la posibilidad constitucional de que en Colombia una ley de la República que tendría lugar a aplicarse inmediatamente, disponga contra el reconocimiento de las resoluciones por parte del Sistema de Seguridad Social Nacional, que a partir de la fecha, como se acabaron las reservas técnicas del seguro, y el gobierno tiene todos los años que poner entre 4 y 5 billones de pesos para pagar las mesadas de esas gentes, entonces el Estado toma la decisión de reducir sus mesadas del 100 al 50%. Y diremos que no se reconocieron derechos adquiridos porque los derechos ya no pueden ser absolutos y deben ceder ante principios de mayor valía, como la estabilidad fiscal, que tiene que ver con el equilibrio económico y social de un país. ¿Será posible que pueda tener cabida semejante teoría legal que enfrenta el artículo 58, lo confronta manifiestamente el artículo 58 de la Constitución Política? En modo alguno. Pero este tema de las megapensiones, que afecta es a unos cuantos a los cuales la sociedad no quiere defender, nos toca a todos nosotros en lo más sensible.
veamos el tema de los derechos adquiridos en la vida privada. La regla, recuerden ustedes que el artículo 58 de la Constitución dice que se preservan los derechos adquiridos en la forma que lo establezca la ley civil. Pues la ley civil desde 1887, para preservar la certeza de los derechos contractuales, la capacidad de autorregulación que nos damos los particulares en la vida privada a través del contrato, en donde definimos la modalidad de pago, la modalidad de intereses, los plazos, etcétera, los particulares nos autorregulamos al amparo de la autonomía de la voluntad privada, que es el postulado que gobierna el derecho privado. Entonces, el legislador dijo en 1887, como me decía un alumno, pero eso tan viejo está vigente, doctor. Sí, eso tan viejo es de la esencia de nuestra estructura jurídica. Esa ley 153, en el artículo 38, estableció que la ley que rige el contrato vive con el contrato hasta el momento de su muerte. Acuérdense ustedes que el artículo 38 de la ley 153 así lo señala. Con lo cual, si la ley que gobierna un contrato, esto es muy importante, se modifica, el contrato de agencia comercial, supongamos, ese es un buen ejemplo. Hoy hay un contrato de agencia comercial que se dispuso en el Código de 1971 para los efectos de garantizar los intereses de los empresarios privados que son distribuidores de las grandes transnacionales. Y entonces se estableció la famosa cesantía comercial. ¿Se acuerdan ustedes? Si el empresario extranjero le termina unilateralmente a uno el contrato, da lugar a una cesantía comercial. En este mundo globalizado eso parece oprobioso. Defender a los empresarios colombianos, eso da lugar a una mácula, eso ofusca el pensamiento jurídico global. Entonces, en el TLC que firmamos con los Estados Unidos, el gobierno de Colombia se comprometió a derogar la cesantía comercial. ¿Y entonces a los contratos anteriores se les va a derogar la cesantía comercial? No, porque esos contratos de agencia morirán con el régimen legal anterior, porque así lo manda el artículo 38 de la ley 153. Respecto de ellos, opera es la ultraactividad de la ley, como un principio cartular, esencial, de nuestra organización privada. Los contratos van de la mano con la ley que los vio nacer, y la ley que los vio nacer muere al momento en que muere el contrato si ha habido una mutación en las leyes. Pues bien, las situaciones jurídicas no consolidadas en este caso se gobiernan por la ley anterior y no por la ley posterior. Esta es una diferencia. La ley que invoca el artículo 58 de la Constitución, la ley civil, dice que las situaciones jurídicas no consolidadas se rigen no por la ley nueva, sino por la ley anterior, por la ley del contrato. Eso es lo que dice el artículo 38 de la ley 153. Que debe aplicarse por mandato constitucional en defensa de los derechos adquiridos, en defensa del artículo 58. Claro, si el propio legislador dice, pero en este contrato no voy a dejar aplicar por motivos de orden público la ley anterior y la ley nueva empieza a regir, esa es una definición de política de Estado, y como esas situaciones jurídicas no se han consolidado, obviamente no podemos hablar de que se menoscaben los derechos adquiridos, pero el legislador sí puede decir, porque el artículo 38 de la ley 153 es una ley ordinaria, puede decir, y los efectos de esta ley rige para todos los contratos, o puede decir, va a regir solo para los nuevos contratos, con lo cual reafirma el postulado del artículo 38 de la ley 153. Esto ha ocurrido entre nosotros. Para quienes somos comercialistas y nos apasiona el derecho de las sociedades, quiero recordar
que el artículo 120 del Código de Comercio dice que la constitución de las sociedades se rigen por la ley vigente al momento en que fueron constituidas. Pero la administración y las relaciones derivadas del contrato entre los socios y entre terceros se rigen por las nuevas leyes. Es una excepción al artículo 38 de la ley 153. La ley posterior rige para las situaciones jurídicas que no han sido consolidadas. Les doy un ejemplo. Hoy se hace un contrato de sociedad, hay una mayoría, y entonces yo pacto en la mayoría que para hacer una reforma importante del contrato de sociedad se requiere de un porcentaje alto, con lo cual yo me aseguro que no me vayan a organizar un cambio en las reglas del juego. Ocurrió con la ley 222 del 95 que dijo, pero todas esas mayorías especiales de aquí en adelante no rigen. Entonces, cuando uno celebra un contrato de sociedad y cuando uno es asesor de sociedades, tiene que decirle a los inversionistas, nacionales y extranjeros, mire, estas son las reglas del juego, pero una ley nueva puede decir algo distinto y esa ley en materia de sociedades rige en relación con nuevas situaciones jurídicas. Por ejemplo, si hay un cambio en materia de mayorías, empieza a regir así en el contrato se hayan establecido unas mayorías especiales. ¿Por qué? Porque es una definición de política legislativa fundada en consideraciones de orden público. Entonces, lo que se trata de preservar aquí es el principio de configuración legislativa, que en el caso del Código de Comercio, cuando se demandó ese artículo 120 del Código de Comercio, dijo en su momento el juez constitucional, no existe precepto constitucional que prohíba al Congreso establecer el momento preciso en que sus disposiciones legales empiecen a regir. Sin embargo, venimos en una carrera desenfrenada por el irrespeto a los derechos adquiridos contractuales, sin que la sociedad jurídica colombiana, sin que este foro empiece a levantar la voz frente a la gravedad de las consecuencias que los pronunciamientos judiciales en estas materias comportan al amparo de una reformulación no legislativa de las reglas de nuestro Estado de Derecho contractual, que tiende a disolver el postulado de la autonomía de la voluntad privada. Les traigo varios ejemplos que son reveladores. El caso de los préstamos hipotecarios, claro, ese también tiene su glamour porque es contra los banqueros. Acaba de expedirse, como ustedes saben, una ley que prohíbe penalizar los prepagos de los créditos. Se trata de la ley 1555 del 2012. No pueden establecerse prepagos de los créditos, penalidades por prepago. Y óigase bien lo que dijo el legislador, al amparo del artículo 58 de la Constitución, parágrafo primero del artículo primero de esa ley. La posibilidad de pago anticipado de los créditos anteriormente especificados aplica a los créditos que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, preservó el artículo 38 de la ley 153. Había podido decir lo contrario, se aplicará también, el Congreso decide que no puede haber penalidad por los mutuos bancarios que se hayan otorgado con anterioridad a esta ley, pero dijo que no, que era de aquí en adelante. Nada nuevo, hubiera podido no decirlo y es el artículo 38 de la ley 153. Y miren lo que dice, bueno, esta no es la sentencia, sino es el comunicado, como nos estamos acostumbrando a leer los fallos. Dice
si bien podría aducirse a favor de la exclusión del beneficio para los adquirentes de crédito antes de la entrada en vigor de la ley, el principio de la seguridad jurídica y de la libertad contractual, lo cual es plausible, para la Corte esos principios no operan. Oigan esto, porque militan en pro de la extensión del beneficio a dichos deudores, o sea, a los deudores de los créditos o contratos celebrados con anterioridad a la ley, razones constitucionales fundadas en la cláusula del Estado Social de Derecho, artículo 1. ¿Pueden ustedes creer? En nombre del Estado Social de Derecho, ese que postula el respeto de los derechos adquiridos, que se desarrolla conforme a las leyes, que las leyes dicen que las situaciones jurídicas no consolidadas se siguen gobernando por la ley anterior y no por la ley nueva, que el Congreso en este caso dijo que se aplicaría solamente a los contratos que se celebraran al amparo de la nueva ley, se aplica retroactivamente porque así lo entiende el juez constitucional en nombre del Estado Social de Derecho. No puede ser. Eso no puede ser. Además, porque digámoslo la verdad, y yo soy asesor de muchos bancos en Colombia, esa cláusula de la penalidad no la tenía vigente en Colombia sino un solo banco, para no hacer populismo legislativo. Un solo banco, además de nacionalidad extranjera, para que lo sepamos todos. Entonces legislaron para un banco. Y entonces dice, la Corte advierte que en el presente caso no se puede calificar como situación jurídica consolidada o derecho adquirido la posibilidad de cobrar una penalidad cuando se presentan pagos anticipados en materia de créditos, como quiera que ésta solo puede tener lugar si se produce dicho pago de manera que se está frente a una mera expectativa, claro. Si usted no ha prepagado, pues obviamente el derecho adquirido del banco no se ha consolidado, pero es que lo que estamos hablando no es de la consolidación del derecho en cabeza del banco, sino cómo se aplica la ley por tránsito de legislación en esas materias. Ocurrió lo mismo en el caso de los préstamos hipotecarios con la ley 546 del 99. En aquella oportunidad dijo el Congreso, en medio de la crisis hipotecaria del país, habrá que pagar intereses que no superen el 11% de los créditos a los créditos que se expidan a partir de la presente ley, porque entre otras cosas, las leyes rigen pro futuro, en desarrollo del artículo 58 de la Constitución, no retroactivamente. Sin embargo, la Superintendencia Bancaria sacó una circular, la circular 54 del año 99, y dijo, ese límite del 11% se aplica no solamente a los contratos de mutuo que se rigen por la ley 546, sino con relación a los contratos de mutuo anteriores al año 99, violentando el artículo 38 de la ley 153 del 87. Y el Consejo de Estado dijo que tratándose de situaciones jurídicas iniciadas en vigencia de la ley anterior, sus efectos se someten a la ley nueva. Eso dijo el Consejo de Estado frente a esa circular que declaró válida el 12 de diciembre del 2002. Es decir, el artículo 38 de la ley 153 no se aplica. Y por si fuese poco, ahora estamos en un gran debate público sobre el tema de los baldíos, el de la ley 160 del 94. ¿Qué dice esa ley? Nosotros somos juristas y tenemos el deber de hacer el análisis en el ámbito de nuestra profesión. Dice el artículo 72 que ninguna persona puede adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados sobre baldíos si la extensión de tierra excede los límites de una unidad agrícola familiar, más o menos 960 hectáreas por persona. Esa es una ley supuestamente para redimir los derechos de los campesinos. Increíble esas leyes. Es una ley que dice que a partir del año 94 no se pueden vender terrenos que inicialmente fueron baldíos, nadie los puede adquirir,
para que a ese agente social que es el campesino colombiano lo excluyamos de los derechos de propiedad que tenemos los demás ciudadanos. Los demás ciudadanos podemos enajenar nuestros activos, menos el campesino colombiano. Él no lo puede vender. Él nació como campesino y no puede redimirse de manera distinta a que él y todas sus generaciones posteriores tengan que seguir siendo campesinas. Así como muchas de nuestras familias tuvieron acceso a un activo que hipotecaron para obtener un crédito y darnos la posibilidad de darnos educación superior y permitir el ascenso social, los campesinos no tienen derecho a eso porque sus activos están excluidos del círculo económico. Eso es lo que dice esa ley, por la que salen a la defensa hoy tantos agentes de los derechos sociales. Pues bien, el Consejo de Estado, que sabe aplicar la teoría de los derechos adquiridos, dijo en junio del 2007 que solo aplica a las adjudicaciones que se realicen durante la vigencia de la ley 160, o sea, a aquellos terrenos que dejen de ser baldíos a partir de la ley 160 del 94. Y ahora se ha armado una tormenta de agua para aplicarle la ley 160 inclusive a las tierras que dejaron de ser baldíos con anterioridad a la ley, es decir, a aplicar retroactivamente la ley. ¿Qué tienen en común todos estos casos, queridos amigos? Que su defensa es impopular, porque se refiere a los políticos, a los magistrados de las altas cortes, a los inversionistas extranjeros, a los banqueros, a los inversionistas privados, para quienes en una nueva forma de despotismo ilustrado estamos planteando una forma de segregación jurídica populista, al amparo de una presión mediática que es inocultable. Es imposible para el juez sobreponerse al eventual linchamiento a que se sometería en los programas de la madrugada o en los linotipos si en nombre de la Constitución y de los derechos adquiridos se da la tarea de respetar la pensión de un exmagistrado que le sirvió durante 50 años a la justicia colombiana. Se tituló en los medios colombianos que estas sentencias, la de las megapensiones, se tituló en primera página, sentencia histórica. Al director del periódico, que es donde yo ejerzo como miembro de la junta directiva, del consejo directivo, le dije, querido Roberto, esa sentencia es ciertamente histórica porque es el principio del menoscabo de los derechos individuales. Porque al amparo de toda esta jurisprudencia que se está abriendo camino, se busca arrasar el derecho de propiedad y los derechos adquiridos, rompiendo el principio democrático, porque la Constitución política dice en el artículo 58 que protegemos los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles, y el Congreso de la República puede decir, el Congreso, que es la expresión de nuestra voluntad soberana, puede decir ciertamente, esos derechos no se respetarán en cuanto no se hayan consolidado situaciones jurídicas frente a la ley nueva. Eso puede decirlo una ley, como lo dijo en el caso de las sociedades ya, en el ejemplo que les he propuesto. Y esa es una regla de nuestro Estado de Derecho. Pero no puede invocarse el artículo primero del Estado Social de Derecho para menoscabar toda una estructura jurídica que parte del principio de los derechos, que es el respeto de las libertades individuales. De tal manera que cuando el juez se da a la tarea de interpretar qué es lo que debería ser, se da a la tarea de definir el deber ser, rompe el principio democrático que es elemento piramidal
de nuestra organización jurídica y de nuestra organización política. Yo tengo que proclamar hoy aquí, con ocasión del Día del Abogado, como ciudadano, como demócrata, que prefiero una democracia parlamentaria imperfecta, con todos los vicios que se le atribuyen al Congreso de la República, y no un gobierno de jueces. Le coup d'état de juge, los franceses, en esa obra clásica de los años 90, el golpe de Estado de los jueces, que se otorga la licencia de dejar de lado las normas y principios constitucionales y las leyes de la República para imponer en el momento histórico y con el aplauso de la galería y de los medios lo que cree que debe ser el deber ser y no lo que dictan la Constitución y las leyes, es un camino equivocado y es el camino que no quiero en una democracia viva como la que nosotros protegemos y proclamamos. Empieza uno a entender lo que los aires caribeños nos traen desde la isla donde se está refundando la República. Esos aires habaneros dicen lo siguiente, y esto lo estamos comentando en los corrillos del foro judicial, y participan de esos comentarios los altos magistrados, los altos togados, los jueces, los analistas políticos, que como parte de la reforma a las instituciones políticas, quienes quieren reinsertarse a nuestra vida civil, y bien lo hacen, y bienvenido sea, no solamente piden posiciones en el Congreso de la República, sino, ¿quién lo creyera?, posiciones en las altas cortes jurisdiccionales para preservar su situación jurídica desde la sala penal, desde la sala civil y seguramente desde la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Será que hay otros colombianos que no creen en nuestro orden jurídico, pero que también advierten que es más importante una magistratura en la Corte Constitucional que una curul en el Congreso de la República? ¿Hasta dónde queremos llegar? Proclamemos la libertad, la democracia política, la democracia representativa y el respeto por nuestros derechos individuales en el Día del Abogado. Muchas gracias.